Antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida. Aquella mañana fría, Antonio se despertó antes que Elena por costumbre, aunque ya no había horno que encender ni bandejas que rotar. En el departamento húmedo, el olor a levadura parecía venir solo de su memoria. Recorrió con los dedos la encimera angosta donde improvisaban la mesa de amasado y respiró hondo para que no se le notara el temblor. Elena abrió los ojos cuando escuchó el chasquido de la cafetera eléctrica. Se incorporó despacio, con esa mezcla de dignidad y cansancio que cargaba desde que los bajaron del piso de arriba de la panadería. No hablaron de Ricardo ni de Sofía. Aprendieron a guardar los nombres que duelen para cuando el silencio pesa menos. A las 9, alguien golpeó la puerta con 2 toques tímidos. Era Mateo, el repartidor de siempre, con una bolsa de pan comprado en otra panadería, la única ofensa que él aceptaba cometer para no llegar con las manos vacías. Y una pregunta que no sonaba a lástima, sino a respeto. ¿Les alcanzo el agua? Hoy el tanque del edificio anda flojo. Mateo no era familia, pero ya caminaba por la cocina como quien sabe dónde están los vasos y cuáles no deben tocarse porque tienen historia. Los escuchó un rato, sin apuro, mientras Antonio contaba por enésima vez cómo se sabe que la masa respira, y Elena corregía la medida de la sal con ese gesto mínimo de la abuela que enseña sin imponer. Cuando vio el brillo apagado en los ojos de ambos, entendió que no bastaba con visitarlos. Había que mover algo afuera para que adentro volviera la luz. ¿Y si grabamos cómo hacen ese pan de manteca que todos recuerdan?, propuso, levantando su celular viejo como quien ofrece una herramienta honesta. No prometió nada, no habló de viralizar ni de justicia poética. Solo pidió permiso. Antonio dudó. Elena miró la cocina desordenada y aceptaron por una razón sencilla. No tenían más que perder. Mateo apoyó el teléfono contra un frasco de vidrio, acomodó el encuadre para que se viera la hornalla y las manos y dijo suave: «Cuando quieran, don Antonio, doña Elena». El primer intento fue torpe. Antonio hablaba demasiado rápido y Elena se reía entre nerviosa y avergonzada, como si aún no creyera que alguien quisiera escuchar su historia. Mateo los animó con paciencia, asegurándoles que la cámara no juzgaba. En la segunda toma, algo cambió. Mientras Antonio mezclaba harina con agua tibia, empezó a contar cómo su abuelo había fundado la panadería, en una época en que amasar era casi un acto de fe. Elena agregó que allí, entre hornos viejos y bolsas de harina, habían criado a su hijo Ricardo, que de pequeño decía que el pan olía a domingo. Las palabras salían con naturalidad, sin guión, con la verdad simple de quienes nunca aprendieron a fingir. Cuando terminaron, Mateo detuvo la grabación con los ojos brillando. Sabía que tenía algo especial. No era solo un video de cocina, era un pedazo de vida capturado sin filtros. Esa noche, en su pequeño apartamento, Mateo editó el video en su teléfono. No tenía experiencia, pero no hizo falta mucho. Un título sencillo: El pan que crió a un barrio. Una música suave de fondo y las risas de Antonio y Elena de fondo al final. Lo subió a un blog local de gastronomía que solía compartir recetas tradicionales y apagó la luz sin esperar nada. A la mañana siguiente, el teléfono no paraba de sonar. En menos de 12 horas, el video había sido compartido miles de veces. Los comentarios se multiplicaban. Yo compraba ese pan cuando era niña. Esa pareja me recuerda a mis abuelos. Qué vergüenza lo que les hicieron. La gente no solo recordaba el sabor, sino el cariño con que habían sido atendidos. En cada mensaje, Mateo veía algo renacer, la memoria colectiva de un barrio que se negaba a olvidar. En cuestión de días, la historia se había vuelto tema de conversación en toda la ciudad. Los vecinos se organizaban para ir a visitarlos. Algunos llevaban flores, otros pan hecho en casa,
y muchos simplemente querían agradecerles por los años de dedicación. Antonio no entendía del todo lo que pasaba. Decía que la gente exageraba, que solo había hecho su trabajo, pero cada vez que veía a alguien entrar con una sonrisa, algo en su mirada se ablandaba. Elena, en cambio, lloraba de emoción con cada abrazo. «Mira, Antonio», decía, «todavía hay gente buena». Por primera vez en meses, la tristeza en ese pequeño apartamento empezó a oler distinto. No a humedad, sino a hogar. Mientras tanto, Ricardo y Sofía también se enteraron del video. Una clienta habitual de su panadería moderna les mostró la publicación desde su celular y ambos se quedaron en silencio. Sofía, visiblemente molesta, murmuró que eso era puro teatro, que la gente tenía una memoria selectiva. Ricardo fingió indiferencia, pero esa noche no pudo dormir. Las críticas en línea eran duras. Traidor a sus padres. El pan puede ser moderno, pero sin alma. Su negocio, que apenas sobrevivía entre franquicias, empezó a vaciarse. Los clientes no querían comprar innovación, querían historia, querían autenticidad. Y justo eso lo habían destruido con sus propias manos. Mateo, al ver el impacto del video, decidió grabar una segunda parte. Esta vez pidió a Antonio y Elena que contaran cómo era su vida antes, cuando la panadería era el corazón del barrio. Antonio habló de las madrugadas, en que el olor a pan recién hecho se colaba por las ventanas y despertaba a los vecinos, de 1900, los niños que pasaban camino a la escuela y recibían un trozo de pan dulce sin pagar, de los días de fiesta en que el horno nunca se apagaba. Elena, con una sonrisa nostálgica, recordó a las mujeres que iban solo para charlar mientras esperaban sus baguettes. El video era una mezcla perfecta de ternura y verdad. No había lágrimas forzadas, solo la simpleza de dos personas que habían amado su oficio más que a ellos mismos. El segundo video superó al primero. Medios locales comenzaron a cubrir la historia y pronto llegaron llamadas de cadenas de televisión y programas de entrevistas. Antonio se sentía abrumado. Decía que él solo quería amasar, no dar discursos. Pero cuando un periodista le preguntó qué sentía al ver tanto apoyo, su respuesta fue directa. «Siento que la gente aún tiene hambre de cosas buenas, y no hablo solo de pan». Esa frase se volvió viral. En las redes comenzaron a circular fotos antiguas de la panadería, compartidas por vecinos que guardaban recuerdos. En cuestión de una semana, Antonio y Elena pasaron de ser olvidados a convertirse en símbolo de resistencia contra el olvido. Un sábado por la mañana, cuando Antonio y Elena estaban preparando café, alguien tocó la puerta con insistencia. Era una mujer elegante, acompañada de un equipo de trabajo y una sonrisa amable. Se presentó como Laura Serrano, dueña de la cadena de cafeterías más popular de la ciudad. Les explicó que había visto su historia en internet y que no podía dejar de pensar en ellos. «Yo crecí comiendo su pan», dijo emocionada. Les propuso algo que sonaba imposible, asociarse para lanzar una línea exclusiva de productos bajo su nombre, Panes Artesanales Don Antonio. Antonio pensó que era una broma, pero cuando Laura le mostró el contrato y dijo que quería que ellos supervisaran personalmente las recetas, entendió que era real. Elena no pudo contener las lágrimas. Después de tanto abandono, alguien los había recordado de verdad. Mateo, que había estado presente, grabó ese momento con discreción. Sabía que esa escena valía más que cualquier video viral. Los tres firmaron el acuerdo semanas después, y en poco tiempo, las primeras bandejas con el sello Don Antonio empezaron a circular por toda la ciudad. La respuesta del público fue inmediata. Largas filas, pedidos agotados y una avalancha de mensajes de apoyo. Los medios no hablaban de otra cosa. Antonio y Elena, los abuelos panaderos que habían sido desplazados por la ambición de su hijo,
se habían convertido en el alma de una marca que ahora inspiraba respeto. No fue la suerte, decía Mateo, fue justicia con olor a pan caliente. Mientras la fama de la nueva marca crecía, Ricardo y Sofía observaban impotentes cómo su panadería moderna se vaciaba. Intentaron lanzar promociones, cambiar el diseño del local, incluso contratar influencers, pero nada funcionó. La gente no quería innovación, quería alma, quería historia. En las redes, los comentarios eran despiadados. «El karma huele a pan artesanal», escribió alguien, y esa frase se volvió un lema popular. Sofía culpaba a todos menos a sí misma, mientras Ricardo, cada día más silencioso, evitaba mirarse al espejo. Empezó a rondar la vieja panadería a escondidas, observando el cartel renovado con el nombre de su padre, y cada vez que veía una fila de gente sonriendo, sentía el peso de sus decisiones como una piedra en el pecho. En cambio, en el pequeño apartamento donde antes solo había silencio, ahora sonaban risas y el tintineo de tazas. Antonio y Elena volvían a vivir con propósito. Cada mañana, Laura enviaba un chofer para llevarlos a la nueva cocina de producción, donde supervisaban las recetas y probaban el pan del día. Elena se encargaba de enseñar a los jóvenes panaderos, mientras Antonio revisaba que cada barra tuviera la textura perfecta. «El secreto no está en la harina», decía él, «está en el tiempo que uno le da a las cosas». Mateo, orgulloso, grababa pequeños fragmentos de esas jornadas y los subía a internet. Las imágenes mostraban a la pareja trabajando codo a codo, con las manos en la masa y una luz en los ojos que no se veía desde hacía años. El éxito fue tan grande que, en menos de 3 meses, la nueva línea de pan artesanal comenzó a venderse en todo el país. Los periódicos publicaban titulares como «Los abuelos del pan que unieron a una ciudad» y «El sabor de la memoria que venció a la modernidad». Antonio y Elena no entendían del todo lo que significaba ser famosos, pero lo que sí sabían era que, por fin, la vida les estaba devolviendo algo de lo que les había quitado. Cada vez que recibían una carta o un mensaje de agradecimiento, Elena los leía en voz alta, emocionada. «Nos dicen que nuestro pan les recuerda a su infancia», comentaba. Antonio sonreía y respondía: «Entonces seguimos alimentando corazones». Sin embargo, no todo era alegría. Detrás del éxito también había heridas que aún dolían. A veces, cuando terminaban el día y regresaban a su apartamento, el silencio los atrapaba de nuevo. Elena miraba la foto de su hijo enmarcada sobre la mesa y suspiraba. «¿Qué habremos hecho mal?», preguntaba en voz baja. Antonio, que rara vez mostraba tristeza, la tomaba de la mano y decía: «Nada, solo criamos a alguien que olvidó lo que era el amor». Aunque ambos intentaban dejar atrás el dolor, sabían que, en el fondo, Ricardo seguía siendo su hijo y ninguna traición podía borrar eso. En las noches, Elena rezaba en silencio por él, aunque no lo confesara. Una mañana, mientras preparaban una nueva receta, Antonio recibió una llamada inesperada. Era Ricardo. Su voz sonaba quebrada, casi irreconocible. Les pidió verlos, solo para hablar. Elena, con el corazón acelerado, aceptó sin pensarlo. Antonio dudó, pero al final asintió. Cuando Ricardo llegó al apartamento, se quedó unos segundos en la puerta, sin saber cómo entrar. El olor a pan recién horneado lo golpeó de inmediato, trayéndole recuerdos que creía enterrados. Elena lo abrazó sin reproches, pero él no pudo sostenerle la mirada. «Yo no sabía cuánto los necesitaba», murmuró con los ojos vidriosos. Antonio no dijo nada, pero sus manos, endurecidas por los años de trabajo, se apoyaron firmes en el hombro de su hijo. A veces, el perdón no necesita palabras.
Esa reunión marcó el comienzo de algo nuevo, aunque no fácil. Ricardo empezó a visitarlos con frecuencia, al principio para ayudar en la cocina, pero pronto se notó que iba por otra razón. Necesitaba redimirse. Mateo, que siempre estaba presente, notaba la tensión silenciosa entre ellos, pero también veía pequeños gestos de cambio. Ricardo escuchaba más, hablaba menos. Una tarde, cuando Antonio se cansó de amasar, fue él quien tomó el relevo sin que nadie se lo pidiera. Elena lo miró emocionada. Ese simple acto valía más que 1000 disculpas. Tal vez la vida, pensó, estaba dándoles una segunda oportunidad, no para olvidar, sino para sanar. Con el paso de las semanas, Ricardo comenzó a recuperar parte de su relación con ellos. Ya no hablaba de negocios ni de dinero. Hablaba de recuerdos. Les preguntaba cómo habían conocido a los viejos clientes o qué truco usaban para que la corteza quedara crujiente sin quemarse. Antonio, al principio, respondía con frases cortas, pero poco a poco fue soltándose. Volvió a explicarle todo, como cuando era niño, la importancia de la paciencia, de la temperatura, del amor por el oficio. Ricardo lo escuchaba con una mezcla de nostalgia y arrepentimiento, consciente de todo lo que había destruido por ambición. A veces se quedaba después de las grabaciones de Mateo solo para limpiar la cocina o acompañar a su madre a caminar un poco por el pasillo. Lo importante no es empezar bien, le decía Antonio una tarde, sino tener el valor de volver a empezar. Mientras tanto, el negocio seguía creciendo, pero Mateo se encargó de que nunca perdiera su esencia. Rechazó ofertas de grandes empresas que querían explotar la imagen de los ancianos y defendió que todo se mantuviera artesanal, como había sido desde el principio. Laura, la empresaria, respetó esa decisión. Dijo que aquello no era solo un producto, era una historia que merecía mantenerse pura. En los empaques nuevos, agregaron una frase que Antonio escribió a mano: hecho con paciencia, servido con amor. Los clientes la adoraban. Era simple, pero verdadera. En cada pan que salía del horno, parecía habitar la dignidad recuperada de una pareja que, sin buscarlo, había enseñado a una ciudad entera lo que realmente significaba el trabajo honesto. Una tarde, mientras revisaban la producción, Laura les propuso organizar un evento en honor a Antonio y Elena. Sería una jornada abierta al público, con degustaciones y un reconocimiento especial por su aporte a la cultura del barrio. Al principio ellos se negaron. No somos de homenajes, somos de madrugar, dijo Antonio riendo, pero Mateo insistió en que se lo merecían. Finalmente aceptaron, sin imaginar lo que vendría. El día del evento, la plaza principal estaba repleta. Había familias enteras, ex empleados, clientes de toda la vida y hasta niños que habían aprendido de ellos gracias a los videos. Cuando subieron al escenario improvisado, Antonio y Elena se miraron con complicidad. «Nunca pensé que hacer pan nos traería hasta aquí», dijo él, emocionado. La multitud aplaudió sin parar. Entre los asistentes, escondido entre la gente, estaba Ricardo. Nadie lo había invitado formalmente, pero no podía perderse ese momento. Cuando Antonio lo vio, sus ojos se humedecieron. No hubo reproches ni palabras grandes, solo un gesto. Le tendió la mano y lo subió al escenario. Los aplausos crecieron y Sofía, que lo acompañaba, bajó la cabeza con vergüenza. Al tomar el micrófono, Ricardo respiró hondo y dijo: «Fui un tonto. Creí que el éxito era tenerlo todo y lo perdí todo, pero ellos nunca me cerraron la puerta». Hubo un silencio y luego una ovación que duró varios minutos. Esa tarde, el perdón se sintió como el aroma del pan recién hecho, cálido, simple y necesario. Después de aquel evento, algo cambió definitivamente en la familia. Ricardo empezó a trabajar oficialmente junto a sus padres en la nueva planta de producción, no como jefe, sino como aprendiz. Aceptó volver a aprender desde cero, limpiando hornos, amasando masa y escuchando consejos que antes consideraba anticuados.
Elena lo miraba con orgullo, aunque en sus ojos aún quedaba un rastro de tristeza por los años perdidos. Sofía, su esposa, intentó acercarse también, pero su presencia generaba incomodidad, no por rencor, sino porque representaba una etapa que todos querían dejar atrás. Aún así, Elena la trataba con educación y le ofrecía café cada vez que la veía. No sabía guardar odio. Su corazón no tenía espacio para eso. Mateo seguía visitándolos como siempre. Ahora trabajaba en la parte de marketing del proyecto, pero nunca dejó de verlos como sus abuelos del alma. «Si no fuera por ti, nada de esto existiría», le repetía Elena, sirviéndole pan dulce con té. Él respondía siempre igual: «Yo solo encendí la cámara, ustedes encendieron el alma de todos». A veces se quedaban horas conversando sobre cómo había cambiado todo. Lo que antes era un negocio pequeño se había convertido en un símbolo, una historia de esperanza. En cada entrevista, cuando los periodistas preguntaban por su éxito, Antonio respondía sin dudar: «Nosotros no ganamos una fortuna, ganamos algo más valioso, la oportunidad de enmendar lo que la vida nos quitó». El tiempo siguió su curso y con él llegaron nuevas generaciones al negocio. Jóvenes panaderos de todo el país querían aprender de Antonio y Elena. Algunos los llamaban maestros, aunque ellos insistían en que solo eran dos viejos tercos que nunca dejaron de creer en el pan. Laura amplió la red de distribución, pero sin alterar las recetas originales. «Si cambiamos el alma, perdemos el sabor», decía siempre. Las cámaras, los periodistas y las entrevistas continuaban, pero ellos seguían siendo los mismos. Humildes, trabajadores y agradecidos. Incluso cuando recibieron un reconocimiento municipal por su aporte cultural, Antonio comentó entre risas: «Ahora sí, me puedo morir tranquilo, pero primero quiero una rebanada de pan con manteca». Ricardo, por su parte, se convirtió en el encargado de capacitar a los nuevos empleados. Su transformación sorprendía a todos. Había pasado de ser un hombre egoísta a uno paciente, dedicado y respetuoso. A menudo se lo veía observando a su padre con admiración, tratando de aprender incluso en los pequeños gestos. A veces, cuando terminaban una jornada larga, se quedaba solo en la panadería, mirando el horno encendido. Decía que el fuego le recordaba que los errores también pueden forjar algo nuevo. En una ocasión, Elena lo encontró en silencio y le preguntó qué pensaba. «Pienso que perdí mucho tiempo queriendo ser alguien más», respondió él, «y que ustedes nunca dejaron de ser lo que yo necesitaba ser». Con los meses, el éxito del negocio familiar se convirtió en una especie de fenómeno social. Escuelas, asociaciones y medios visitaban la panadería para conocer la historia que enseñó a una ciudad a perdonar. Antonio solía bromear diciendo que ya se sentía más famoso que un político, aunque lo único que le importaba era que el pan siguiera saliendo del horno con el mismo olor de siempre. Elena, en cambio, disfrutaba escuchando las historias de los clientes. Muchos llegaban no solo a comprar, sino a contarles cómo su historia los había inspirado a reconciliarse con sus propias familias. «Si ellos pudieron perdonar, nosotros también», decían algunos. Y cada frase de esas era para ellos como una nueva bendición. A pesar de la popularidad, la esencia nunca cambió. Cada mañana, Antonio y Elena seguían despertando temprano, preparando café y amasando juntos. En esos momentos el mundo parecía detenerse. No necesitaban nada más. «Esto es lo que siempre quisimos», decía Antonio, «que nuestro pan llegara a la gente que lo valora». Ricardo, escuchando desde la puerta, sonreía en silencio. Sabía que esa simplicidad era su verdadera herencia. En el fondo, comprendía que ningún reconocimiento ni dinero podría compararse con la oportunidad que la vida le había dado de volver a mirar a sus padres con orgullo. Una tarde de otoño, Laura organizó una reunión
con todo el equipo, para anunciar una nueva propuesta: abrir una escuela de panadería inspirada en Antonio y Elena. La idea era enseñar no solo las técnicas tradicionales, sino también los valores que habían hecho de su historia algo único: el respeto, la paciencia y la familia. Antonio, al escucharla, se quedó en silencio unos segundos y luego rió. ¿Una escuela con mi nombre? Pero si yo apenas terminé la primaria. Todos se rieron con él, pero Laura insistió en que su experiencia valía más que cualquier título. Elena, emocionada, aceptó enseguida. Si algo nos enseñó la vida, dijo, es que siempre hay tiempo para compartir lo que uno ama. La inauguración fue un éxito. Cientos de personas asistieron y entre ellos varios jóvenes que habían conocido la historia por internet. Antonio y Elena cortaron la cinta con las manos temblorosas y cuando entraron al edificio, el olor a pan recién hecho los envolvió como un abrazo. En una de las paredes había un mural con su imagen y una frase pintada a mano: el pan más sabroso es el que se comparte. Antonio no pudo contener las lágrimas. Dijo que nunca imaginó que un simple horno de barrio pudiera llegar tan lejos. Elena, a su lado, le apretó la mano y susurró: ¿ves? Al final, la pregunta de Sofía tuvo respuesta. No nos cuidó una persona, nos cuidó la gente. Con el paso de los meses, la escuela se convirtió en un punto de encuentro para toda la comunidad. No solo enseñaban panadería, sino también solidaridad. Muchos de los alumnos eran jóvenes de bajos recursos o personas mayores que buscaban comenzar de nuevo. Antonio disfrutaba viéndolos aprender, corrigiendo con paciencia cada amasado y repitiendo su frase favorita: el pan enseña a esperar y el que sabe esperar sabe vivir. Elena, mientras tanto, se encargaba del área de repostería, donde las risas eran tan frecuentes como el aroma a vainilla. Los dos se movían con una energía que sorprendía incluso a los médicos. Era como si enseñar los mantuviera jóvenes. Una tarde, al terminar las clases, un grupo de estudiantes se acercó a agradecerles. Uno de ellos, un muchacho que había estado a punto de abandonar sus estudios, les dijo: ustedes me enseñaron más que a hacer pan, me enseñaron a creer que todavía hay gente buena. Antonio y Elena se miraron emocionados. No necesitaban premios ni dinero. Esas palabras eran su mayor recompensa. Esa noche, mientras regresaban a casa, caminaron tomados de la mano. ¿Sabes, Elena?, dijo Antonio con voz suave. Creo que este fue el pan más importante que hicimos. Ella sonrió. Sí, el pan que alimenta el alma. Y siguieron caminando despacio, dejando atrás un rastro de harina y esperanza. Con el paso del tiempo, la historia de Antonio y Elena trascendió el barrio. Programas de televisión, documentales y hasta universidades comenzaron a invitarlos para contar su experiencia. Sin embargo, ellos seguían siendo los mismos. Nunca se acostumbraron a las cámaras ni a los reflectores. Preferían los hornos calientes y el olor a masa fermentando. Ricardo los acompañaba a todas partes, cuidando cada detalle, siempre atento a que no se cansaran. En cada entrevista, cuando les preguntaban qué los había hecho resistir, Antonio respondía lo mismo. No fue la fuerza ni el dinero, fue el amor, ese que no se vende ni se compra, pero te levanta cuando ya no te quedan fuerzas. Un día, durante una conferencia en una universidad, una estudiante levantó la mano y les preguntó si alguna vez habían pensado en rendirse. Elena sonrió antes de responder. Claro que sí, pero cuando uno amasa pan, entiende que aunque parezca que la masa no sube, solo necesita tiempo. La vida es igual. La frase provocó un aplauso espontáneo que hizo que Antonio, visiblemente conmovido, la mirara con ternura. Esa mujer siempre fue más sabia que yo, bromeó. Y así, sin darse cuenta, seguían enseñando, no solo a hacer pan, sino a tener paciencia con la vida. Lo que empezó como una tragedia familiar se había convertido en una lección universal.
Con los años, la salud de Antonio comenzó a debilitarse. Aún así, insistía en ir cada mañana a la panadería. El día que no huela a pan, me muero, decía entre risas. Elena lo acompañaba siempre, aunque fingía no preocuparse cuando lo veía más cansado. Una mañana, mientras observaba a los alumnos amasar, Antonio se quedó quieto, apoyado en la mesa, mirando el horno encendido. «¿Sabes, Elena?», murmuró. «Creo que ya aprendí todo lo que tenía que aprender». Ella le sonrió sin entender del todo, pero esa noche, mientras dormía, Antonio partió en silencio, sin dolor, con las manos limpias de harina y el alma llena de paz. La noticia recorrió la ciudad como un viento suave pero inevitable. Las redes se llenaron de mensajes de cariño. Los vecinos dejaron flores en la puerta de la panadería y durante días el aroma a pan recién hecho inundó el barrio. En la escuela, los alumnos organizaron una jornada especial en su honor. En el horno principal, colocaron una bandeja vacía con una nota que decía: «Tu receta sigue viva en nosotros». Elena, aunque rota por dentro, agradecía a todos con una sonrisa. Decía que Antonio no se había ido del todo, que cada pan que salía del horno era una forma de tenerlo de vuelta. «Él está aquí», repetía, «solo cambió de lugar». Los meses siguientes fueron difíciles para Elena. La casa le quedaba grande, el silencio pesaba y las noches eran largas. Aún así, cada mañana iba a la panadería, como si Antonio la esperara ahí. Se sentaba en su silla de siempre, junto al horno, y observaba a los jóvenes trabajar. Les daba consejos, corregía posturas y contaba anécdotas de los primeros días. Su presencia se volvió una especie de guía para todos. Nadie la veía como una viuda triste, sino como la raíz que mantenía viva la historia. Cuando alguien le preguntaba cómo seguía adelante, ella respondía: «Antonio me enseñó que el pan no se hace solo con manos, sino con corazón, y mientras yo siga latiendo, él también». Ricardo se volvió su mayor apoyo. Iba todos los días a acompañarla, cuidando que no se esforzara demasiado. En más de una ocasión se la encontró llorando en silencio frente al horno y sin decir nada simplemente se sentaba a su lado. Había comprendido que no se trataba de llenar el vacío, sino de honrarlo. Un día decidió restaurar la vieja panadería del barrio donde todo había comenzado, no como negocio, sino como museo comunitario. En las paredes colocó fotos, utensilios antiguos y una placa con una frase de su padre: «El pan se olvida en el estómago, pero se recuerda en el alma». Cuando Elena la vio por primera vez, rompió a llorar. «Ahora sí, Antonio está en casa», dijo, acariciando la madera del mostrador. Con el tiempo, el museo se convirtió en un símbolo para el barrio. Los vecinos iban los fines de semana, no solo a mirar recuerdos, sino a compartir historias. Había una pared donde cualquiera podía dejar una nota escrita a mano. Algunas decían: «Aprendí a hacer pan gracias a ellos». Otras, simplemente: «Gracias por enseñarnos a no rendirnos». Elena leía cada mensaje con emoción y los guardaba en una caja que llamaba la caja del cariño. Decía que cuando se sintiera sola, abriría una carta y volvería a escuchar las voces de quienes la querían. Mateo la visitaba seguido, ayudando con el mantenimiento y grabando nuevos videos para mostrar cómo la comunidad había hecho suya la historia. Un día, Laura apareció con una idea inesperada. Quería convertir la vieja panadería en un centro de formación gratuita para jóvenes del barrio. «Así Antonio seguiría enseñando, aunque no esté», explicó. Elena no dudó en aceptar. Desde ese momento, el museo se transformó en algo vivo. Por las mañanas olía a harina y levadura, por las tardes a café y risas. Ricardo, que ahora era instructor, guiaba a los nuevos aprendices, repitiendo las frases de su padre con respeto. «No hay masa difícil, solo manos impacientes».
decía, y todos sonreían. Cada vez que encendían el horno, Elena sentía que el alma de Antonio los acompañaba, invisible pero presente, como el calor que nunca se apaga del todo. Pasaron los años, y Elena siguió siendo el alma de la panadería. Aunque sus pasos se volvieron más lentos, su mirada conservaba la misma chispa de siempre. Cada vez que los jóvenes terminaban una tanda de pan, ella se acercaba, probaba un pedacito y decía con una sonrisa: «Está bien, pero le falta un poco de cariño». Todos reían, porque sabían que esa era su forma de decir que estaba perfecto. Los días de lluvia solía sentarse junto a la ventana, mirando cómo el vapor del horno empañaba los vidrios. Decía que ese olor, mezcla de harina y fuego, era la prueba de que el amor verdadero no se acaba, solo cambia de forma. Ricardo, que ahora era padre, llevaba a su hija pequeña cada fin de semana para que conociera la historia familiar. La niña adoraba escuchar las anécdotas de su abuela, sobre todo aquella en la que contaba cómo un simple video cambió sus vidas. «Entonces el pan los salvó», decía la niña con ojos grandes. Elena la abrazaba y respondía: «No, mi amor, lo que nos salvó fue la gente que creyó en nosotros». En esos momentos, Ricardo sentía un nudo en la garganta. Miraba a su madre y pensaba en todo lo que había aprendido. Que el perdón es un pan que hay que amasar todos los días, con paciencia y humildad. Una mañana de primavera, mientras preparaban una hornada especial para el aniversario del instituto, Elena comenzó a sentirse cansada. «Creo que hoy no tengo fuerza ni para amasar», dijo entre risas, sentándose junto al horno. Ricardo le insistió en que descansara, pero ella lo detuvo con la mano. «No, hijo, déjame quedarme aquí un ratito más. Quiero oler el pan una vez más antes de irme». Nadie entendió del todo lo que quiso decir hasta más tarde, cuando la encontraron dormida, con una sonrisa tranquila y las manos cruzadas sobre el delantal. No hubo dolor ni angustia, solo un silencio cálido que se llenó con el aroma de la masa dorándose en el horno. El barrio entero se vistió de luto. Las panaderías cerraron sus puertas por un día en señal de respeto, y la escuela de panadería organizó una misa en su honor. Las calles se llenaron de flores y los vecinos colocaron velas en las ventanas. Mateo grabó un video final mostrando las manos de los alumnos amasando mientras decía en voz baja: «Esta vez, amasar es nuestra forma de decir gracias». La imagen de Elena quedó grabada en los corazones de todos, no como una mujer que sufrió, sino como alguien que supo transformar la pérdida en amor. En su despedida no hubo lágrimas amargas, solo el sonido suave de los hornos encendidos, cumpliendo su promesa: seguir cuidando de los suyos, incluso desde el silencio. Con el tiempo, Ricardo decidió mantener viva la memoria de sus padres creando una fundación con el mismo nombre que su panadería original, El Horno de la Esperanza. Su objetivo era simple, pero poderoso: enseñar a jóvenes y adultos mayores oficios que les permitieran salir adelante con dignidad. La noticia se difundió rápido y pronto comenzaron a llegar donaciones y voluntarios de todas partes. En cada clase, Ricardo contaba la historia de Antonio y Elena, recordando cómo habían pasado de perderlo todo a inspirar a una ciudad entera. Decía siempre lo mismo: «Mis padres no fueron empresarios, fueron maestros de vida. Me enseñaron que el pan no se hace con las manos, sino con el alma». Mateo siguió acompañándolo en el proyecto, grabando los nuevos talleres y difundiendo sus logros en redes sociales. En uno de los videos más vistos, Ricardo aparecía enseñando a un grupo de adolescentes a amasar mientras decía: «Cada vez que encendemos un horno, le decimos al mundo que todavía hay esperanza». Ese mensaje se volvió viral y cruzó fronteras. Pronto, panaderos de otros países comenzaron a replicar la iniciativa, usando el mismo lema. La fundación creció tanto
que fue reconocida internacionalmente, pero para Ricardo lo más importante era otra cosa: ver a su hija, con las manos llenas de harina, riendo igual que su madre y su abuela. Era como ver la historia comenzar de nuevo, desde el amor. Años después, la Pi Fundación celebró su 10º aniversario. Ricardo organizó una gran jornada comunitaria en la plaza, donde todos los hornos funcionarían al mismo tiempo para regalar pan a quien lo necesitara. Desde temprano, el aire se llenó de ese aroma que siempre parecía traerlos de vuelta: Antonio y Elena. «Hoy no se vende pan, se comparte», decía un cartel colgado en la entrada. Decenas de voluntarios, vecinos y antiguos alumnos se reunieron con delantales blancos, algunos bordados con frases de los fundadores. Cuando el reloj marcó el mediodía, Ricardo pidió un minuto de silencio. Miró al cielo y con voz firme dijo: «Esto es por ustedes, papá y mamá. Todo comenzó con su horno y hoy sigue encendido en cada corazón». Mateo, que ya era parte de la familia, grabó aquel momento con los ojos empañados. Al terminar el evento, editó el video y lo publicó bajo el título «El pan que nunca se apagó». En pocas horas, la historia volvió a conmover a millones. Los comentarios hablaban de fe, de segundas oportunidades, de familia. Algunos decían que ojalá sus abuelos hubieran vivido algo parecido. Otros simplemente agradecían por recordarles que la bondad aún existía. Ricardo, al leerlos, sintió un nudo en la garganta. Entendió que su misión no era solo honrar el pasado, sino mantener viva la llama de aquello que había empezado como un pequeño acto de amor y terminó convirtiéndose en una revolución silenciosa. Con el paso de los años, Ricardo envejeció con serenidad. Ya no trabajaba todos los días en la panadería, pero seguía visitando el taller los fines de semana. Le gustaba sentarse en la misma silla donde su padre solía descansar y observar cómo los jóvenes amasaban la masa con la misma pasión que él había visto en Antonio y Elena. A veces cerraba los ojos y juraba escuchar sus voces entre el sonido del horno y las risas. «No te detengas, hijo», parecía decirle su padre. «Sigue alimentando corazones», respondía él en silencio. Su nieta, que ahora era una adolescente curiosa, solía acompañarlo y grabar pequeños clips para las redes. «Abuelo, tu historia tiene millones de vistas», le decía. Ricardo reía. «Tu bisabuelo no entendería nada de eso, pero le encantaría saber que su pan todavía llega a la gente». Una mañana, mientras caminaba por la fundación, Ricardo notó algo que lo conmovió profundamente. En la pared principal, alguien había colgado una fotografía en blanco y negro de sus padres jóvenes, sonrientes, frente a su primera panadería. Debajo, un cartel decía: «El pan más importante es el que se comparte». Se quedó un largo rato mirándola, sintiendo un calor en el pecho que mezclaba nostalgia y gratitud. Mateo se acercó y le dijo: «Nunca pensé que un video grabado con mi viejo celular terminaría así». Ricardo lo abrazó y respondió: «Tú no grabaste un video, grabaste un milagro». Ninguno de los dos dijo más. El silencio de ese momento bastaba para entenderlo todo. La vida les había devuelto, multiplicado, lo que una vez les quitó. Esa noche, Ricardo volvió a casa y se sentó en el balcón, con una taza de café en la mano y el olor a pan flotando desde la calle. Miró el cielo, buscando las estrellas que solía señalar su madre cuando era niño. «Mira, hijo, las más brillantes son las almas que no se apagan», le había dicho alguna vez Elena. Y ahí estaban, dos luces pequeñas pero firmes, brillando juntas. Sonrió y susurró: «Ya lo entendí, mamá. No se trata de tener, sino de dar». En ese momento, sintió una paz que no recordaba. Desde hacía años, no era tristeza, era gratitud. Había aprendido que el perdón, cuando es sincero, no se olvida, se hereda.
Con el tiempo, su nieta tomó la dirección de la fundación. Heredó la pasión y la sensibilidad de toda la familia, y cada aniversario rendía homenaje a sus bisabuelos con el mismo ritual: encender el horno y repartir pan gratuito al barrio. Decía que así mantenía viva la tradición, pero en realidad lo hacía porque creía que el amor debía tener olor, textura y sabor. En una de esas jornadas se acercó a Mateo, ya mayor, y le preguntó si alguna vez había imaginado que todo llegaría tan lejos. Él sonrió y respondió: no, pero aprendí que cuando uno actúa con el corazón, el mundo entero conspira para que el bien se multiplique. La joven lo abrazó. Entonces, sigamos conspirando. Con los años, la historia de la familia Valdés, como se conocía ahora a nivel nacional, se convirtió en un ejemplo en escuelas y universidades. Profesores de ética, sociología y emprendimiento usaban sus videos para enseñar que el éxito no siempre se mide en dinero, sino en impacto humano. En una conferencia, la nieta de Ricardo dijo algo que quedó grabado en los medios: mis bisabuelos no cambiaron el mundo con dinero, lo cambiaron con amor y harina. Esa frase se volvió lema del instituto, impresa en las paredes y en cada uniforme de los alumnos. Nadie que pasara por ahí salía igual. Todos se llevaban algo más que una receta, una lección de vida. Ricardo vivió lo suficiente para ver cómo su legado se multiplicaba. Aunque su cuerpo se debilitaba, su mente seguía lúcida y su espíritu lleno de gratitud. Pasaba las tardes mirando fotos antiguas y escuchando grabaciones de su madre contando historias. Decía que esas voces lo hacían sentir acompañado. En una ocasión, su nieta lo grabó hablando para los alumnos y le preguntó qué consejo quería dejarles. Él sonrió y respondió con su tono pausado: nunca dejen que el éxito les quite el sabor de lo sencillo. El pan y la vida se arruinan cuando uno olvida de dónde viene. Aquel video se volvió viral, alcanzando millones de reproducciones, y muchos decían que escuchar su voz era como recibir un abrazo. Una tarde, mientras visitaba la fundación por última vez, Ricardo pidió quedarse a solas en el salón principal. Caminó despacio entre las mesas, tocando con cariño cada utensilio, cada bandeja, como si fueran viejos amigos. Se detuvo frente a la foto de sus padres y suspiró: lo logramos, viejos. Al final, todo valió la pena. Afuera los estudiantes reían y el olor a pan recién hecho llenaba el aire. Se sentó en una de las bancas, cerró los ojos y sonrió. Cuando Mateo fue a buscarlo minutos después, lo encontró así, con el rostro sereno y una expresión de paz absoluta. Había partido igual que sus padres, en silencio, rodeado del mismo aroma que los había acompañado toda la vida. El barrio entero se paralizó al enterarse de su muerte. No hubo llanto desgarrador, sino un duelo lleno de gratitud. La Fundación organizó una jornada especial en su memoria y cientos de personas acudieron para amasar pan juntos. Cada uno llevaba un delantal con su frase más recordada: el pan y la vida se arruinan cuando uno olvida de dónde viene. Ese día no se habló de tristeza, se habló de legado. En el horno principal colocaron 3 fotos juntas: Antonio, Elena y Ricardo. Bajo ellas, una placa con la inscripción: 3 generaciones que enseñaron que el amor, como la masa, crece cuando se comparte. El calor del fuego parecía más fuerte que nunca, como si el alma de los 3 siguiera encendiendo aquel lugar. Al pasar los días, la comunidad comenzó a dejar flores, cartas y pequeños panes envueltos en servilletas frente al mural de la familia Valdés. Los niños dibujaban hornos sonrientes, los adultos escribían agradecimientos y los ancianos contaban anécdotas de cuando Antonio y Elena les regalaban pan caliente camino a la escuela. Mateo, conmovido, recopiló todos esos recuerdos en un video, homenaje que tituló El pan que une generaciones.
En él aparecían manos jóvenes y manos arrugadas amasando juntas, demostrando que la historia no había terminado con la partida de Ricardo. Apenas comenzaba a transformarse. El video se volvió viral y miles de personas de todo el mundo enviaron mensajes diciendo que se habían inspirado para reconciliarse con sus familias o comenzar proyectos solidarios. La dirección de la fundación decidió crear un evento anual llamado La Noche de los Hornos, encendidos en honor a la familia. Una vez al año, todos los hornos del barrio se encendían al mismo tiempo para regalar pan a quien lo necesitara. No había dinero de por medio, solo manos generosas y masa compartida. En la primera edición, tras la muerte de Ricardo, la plaza quedó iluminada por las luces cálidas de los hornos portátiles y por las lágrimas emocionadas de la gente. La nieta de Ricardo dio un discurso sencillo, pero profundo. Mi familia me enseñó que el pan se hace con harina, pero se entrega con el corazón. Hoy, ese corazón sigue vivo en cada uno de ustedes. Fue aplaudida entre abrazos y olor a pan recién hecho. Con el tiempo, la Noche de los Hornos Encendidos se convirtió en una tradición que trascendía fronteras. Cada año llegaban voluntarios de diferentes países solo para participar del evento, aprender la historia y llevarla de vuelta a sus comunidades. Muchos contaban que habían viajado cientos de kilómetros porque la historia de los Valdés les recordó a sus propios abuelos, o porque necesitaban creer que todavía existían lugares donde la bondad seguía siendo el ingrediente principal. La plaza, llena de aromas y risas, se transformaba en un refugio donde nadie era extraño y todos compartían un mismo propósito: honrar la memoria de una familia que había enseñado a un país entero que el amor se multiplica cuando se dona sin condiciones. Con el paso de los años, la nieta de Ricardo decidió abrir un archivo histórico en la fundación. Allí guardó las recetas originales, los utensilios antiguos, los delantales manchados de harina y los videos que Mateo había grabado desde el primer día. También incluyó cartas de agradecimiento, fotos y testimonios de personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia. En la entrada del archivo colocó una frase que resumía el espíritu de todo lo que habían construido. El pan se termina, pero el amor que lo horneó permanece. Cada vez que alguien atravesaba esa puerta, lo hacía con respeto, como quien entra a un lugar sagrado, porque de alguna forma lo era. Con los años, la fundación creció tanto que se convirtió en un referente internacional. Llegaban panaderos, chefs y voluntarios de todas partes del mundo para aprender no solo técnicas, sino valores. Muchos decían que, más que una escuela, era un hogar. La nieta de Ricardo, ahora directora, solía recibir a los visitantes personalmente y contarles cómo un acto cruel cometido años atrás se transformó en una revolución de amor. Decía, siempre: mis bisabuelos y mi abuelo no cambiaron el mundo con dinero, lo cambiaron con ejemplo. Sus palabras hacían que muchos se emocionaran, entendiendo que estaban frente a una historia real, hecha de sacrificios, reconciliaciones y segundas oportunidades. Una tarde, mientras recorría el jardín de la fundación, la directora encontró a un niño sentado solo, llorando. Le preguntó qué ocurría, y él respondió que había perdido a su abuela, quien le enseñaba a hacer pan. La joven se sentó a su lado y con voz suave le dijo: aquí nadie pierde a nadie del todo. Cuando amasas pan, estás honrando su memoria. Lo llevó al taller y le enseñó a preparar la receta más sencilla: pan de manteca, la favorita de Antonio. Cuando el niño probó el primer bocado, sonrió por primera vez desde la pérdida. Ese gesto, simple pero profundo, le recordó a la directora por qué seguía adelante. Porque cada pedazo de pan era una oportunidad para sanar a alguien. Con el paso del tiempo, escenas como esa se volvieron parte esencial del día a día en la fundación. Personas que llegaban cargando historias duras encontraban allí un espacio para respirar.
A veces bastaba con el olor del pan horneándose para que alguien se quebrara y luego se recompusiera. La directora lo sabía bien. Había visto a gente que no se animaba ni a hablar terminar abrazando a desconocidos después de una jornada de amasado. Mateo, ya mayor, pero siempre presente, repetía que el lugar tenía algo mágico, aunque todos sabían que la magia era en realidad el legado invisible de Antonio y Elena. Era como si cada rincón guardara un pedazo de su bondad. Una noche de invierno, mientras la fundación cerraba sus puertas, la directora se quedó sola en el taller. Miró los hornos apagados y sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. Encendió uno de ellos, solo para escuchar el familiar crujido del metal calentándose. Preparó una pequeña masa y la dejó reposar mientras suspiraba. «Abuelo, bisabuelos», murmuró, «ojalá pudieran ver todo esto». En ese momento, una ráfaga suave movió los papeles sobre la mesa, y el olor de la masa fermentando llenó el aire como un abrazo silencioso. La directora cerró los ojos y sonrió, convencida de que ellos seguían allí de alguna manera, cuidando cada detalle, igual que cuando todo comenzó. Una mañana, la directora recibió una llamada inesperada. Un museo gastronómico internacional quería dedicar una sala completa a la historia de la familia Valdés. Al principio pensó que era una broma, pero al ver el correo oficial entendió que era real. El museo quería exhibir desde las primeras herramientas de la panadería hasta los videos originales grabados por Mateo. «Es una forma de demostrar que la tradición también cambia el mundo», decía la propuesta. La noticia emocionó profundamente a la comunidad, que veía cómo la historia que nació en un pequeño barrio ahora sería conocida por miles de personas en otros países. Era una confirmación de que la bondad, cuando se siembra, florece incluso en tierras lejanas. Cuando llegó el día de enviar los objetos seleccionados, la directora reunió a Mateo, a los voluntarios y a algunos de los alumnos más antiguos. Sobre una mesa colocaron la vieja cuchara de madera de Elena, el delantal desgastado de Antonio, la primera bandeja restaurada por Ricardo y una copia del video que cambió sus vidas. Mientras los empacaban con cuidado, todos guardaron silencio. No era tristeza, era una especie de respeto profundo. La directora acarició la cuchara antes de guardarla y dijo: «Esto no es solo historia, es amor que sigue viajando». Mateo asintió con la voz quebrada, y así debería ser siempre. Una tarde, mientras la directora revisaba los correos de la fundación, recibió un mensaje que la dejó sin palabras. Era de una mujer mayor que afirmaba haber sido amiga de Elena en su juventud. Contaba que, de jóvenes, ambas soñaban con abrir una panadería juntas, pero la vida las llevó por caminos distintos. «Cuando vi su historia en un documental», escribió, «sentí que mi amiga había cumplido nuestro sueño por las dos». Adjuntó una foto antigua donde aparecía Elena sonriendo, con las manos llenas de harina, igual que siempre. La directora la imprimió y la colocó en el mural principal de la fundación. Al verla allí, la imagen parecía encajar como una pieza que siempre faltó. Días después, un grupo de niños visitó la fundación como parte de una actividad escolar. La directora les contó toda la historia desde el principio, cómo Antonio y Elena levantaron su panadería, cómo fueron traicionados, cómo renacieron gracias al cariño del barrio y cómo su legado siguió vivo incluso después de su partida. Un niño levantó la mano y preguntó: ¿y ellos sabían que todo esto iba a pasar? La directora sonrió con ternura. «Creo que no», respondió, «pero siempre creyeron en el amor y en el trabajo honesto. Y cuando uno siembra así, lo bueno siempre vuelve». Los niños aplaudieron y pidieron amasar un rato. Minutos después, las risas llenaban el taller, probando que el espíritu de los Valdés seguía vivo en cada rincón. En una de esas tardes tranquilas, mientras observaba a los niños amasar, la directora recordó algo que su abuelo Ricardo solía repetir:
Cuando un niño aprende a hacer pan, aprende también a tener paciencia con la vida. Esa frase resonó en su mente mientras veía las manos pequeñas intentando dar forma a la masa torpe y pegajosa. Los niños reían, se frustraban, volvían a intentar y sin darse cuenta, repetían exactamente el mismo proceso que Antonio y Elena habían enseñado durante décadas. La directora sintió un nudo en el pecho. Era como si cada gesto, cada movimiento, fuera un eco de sus antepasados. Se acercó a uno de los pequeños para ayudarlo y, al tocar la masa, sintió esa misma calidez que siempre había asociado a su familia. «Así está perfecto», dijo, y el niño sonrió con un orgullo inmenso. Esa noche, cuando el taller quedó en silencio, la directora se quedó un rato más ordenando los delantales y apagando los hornos. Al caminar hacia la salida, vio que en la mesa alguien había dejado una pequeña nota escrita con letra infantil. «Gracias por enseñarnos a hacer magia con harina». La directora se llevó la mano al corazón y cerró los ojos. No lloró, pero sintió una emoción tan profunda que casi le faltó el aire. Guardó la nota en su bolsillo y, antes de apagar la última luz, susurró al aire: «Lo estamos haciendo bien, abuelos. Lo seguimos haciendo bien». Luego salió, dejando atrás el taller iluminado por la suave luz del horno que aún conservaba el calor de la última hornada, como un corazón que se niega a apagarse. Durante los meses siguientes, la fundación recibió visitas de personas de diferentes partes del mundo que querían conocer la historia en persona. Algunos llegaban con cámaras profesionales, otros solo con una